Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a continuar con esta serie de estudios de Así dice el Señor. ¿Cómo discernir cuando Dios nos habla a través de otra persona? Ya por varias semanas hemos estado estudiando y posiblemente entre hoy y mañana terminemos estos estudios. Eh, y vamos a comenzar una serie muy interesante que el Señor pues ha estado inquietándome acerca de eso, que ya tenemos 3 domingos tratándolo en la iglesia, y es acerca del Espíritu Santo. El tema más importante que nos debe de interesar hoy en día, porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda a discernir cuando un profeta verdadero habla o cuando un falso habla. Ahora, el viernes nos quedamos en algo muy interesante. Dice Miqueas 3:11, sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga, y sus profetas predicen por dinero. Y para colmo, se apoyan diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. O sea, se proclama que Dios está entre nosotros en medio de los proyectos diseñados solamente para obtener dinero del pueblo de Dios, pero en realidad lo está. Hemos confundido el éxito financiero como una señal del involucramiento de Dios. Y esto es equivocado. En el Antiguo Testamento los falsos profetas vivían en el lujo, mientras que los verdaderos vagaban por el desierto. Los falsos profetas eran honrados mientras vivían, mientras que los verdaderos solo eran después de su muerte. Miqueas dice que los profetas profetizaban por dinero, y actualmente esto corre rampante en la mayoría de iglesias, convenciones, eventos. Un profeta cobra hasta cientos o miles de dólares para preparar una palabra personal para los próximos 12 meses. Y la activación, la impartición de los dones proféticos, y todo suena muy espiritual y atractivo. Pero, ¿qué acerca de la guía del Espíritu Santo? ¿Qué si Dios no quiere que esos dones preciosos sean vendidos y comprados de forma tal como se hace hoy en día? El dinero, escucha bien esto, es barato comparado a la rendición de nuestras vidas. Los dones fueron dados por el Señor según su voluntad. Y para algunos no son dones, son adquisiciones, porque nos hemos convertido en aquellos que andan vendiendo puerta por puerta la palabra de Dios por ganancia y como mercancía sus dones. Me gustaría decir que eso fuera una oscura y desconocida reunión, pero cada uno de los ministros mencionados en las conferencias que vemos hoy en día son conocidos, pero también son conocidos por sus abusos y excesos. Nosotros los ministros hemos comercializado nuestro discernimiento al involucrarnos con aquellos que están habituados a la codicia. Y no estoy diciendo que esté mal cobrar una cuota de inscripción. Cualquiera que organiza una conferencia, pues claro que tiene gastos que deben ser cubiertos por quienes participan. Lo que estoy señalando es la impartición de una promesa espiritual a cambio de dinero. Está mal atraer a la gente a través de la promesa de una palabra personal. Dios tiene una palabra para ti y pónganse de este lado los que van a ofrendar $1,000, los de $500 aquí, los de 300 allá, los de 200 allá y los de 100 hasta el último. Y aunque parezca broma, eso es cierto. Mi esposa y yo lo llegamos a ver cantidad de veces en Estados Unidos. Porque el prometer una palabra personal de éxito y de prosperidad atrae a la gente a prácticas no escriturales. Y aunque la motivación sea solamente muchas veces el cubrir los gastos de las conferencias, las cuotas de inscripción en sí mismas, en realidad son altísimas. Y más lo es la manipulación, al prometerle una palabra personal a todos aquellos que paguen. ¿Qué sucedería si creemos en Dios por las finanzas?
es tan corto su brazo que no puede proveer para lo que nos ha encomendado hacer. Si las promesas de Dios son verdaderas y recibimos una cosecha cuando damos o sembramos, aún así esa no debe ser nuestra motivación para dar o sembrar. No le podemos pagar a Dios, como dice Marcos 10, 29 al 30. Si Jesús siguiera los patrones actuales, le hubiera dicho al joven rico que vendiera todo y se lo diera a su ministerio, no a los pobres. Entonces habría dicho: oye, chico, no te vayas, ¿no te das cuenta de que si me das a mí, tendrás 100 veces más en retorno? No, Jesús nunca usó los beneficios de la obediencia para lograr que la gente lo siguiera, a pesar de que Él es el proveedor. Ahora tenemos una cuenta celestial y esa cuenta va creciendo a medida que damos, pero escuchemos el corazón de Pablo. Dice Filipenses 4:17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Este debe ser el corazón de un verdadero profeta. En contraste, el falso profeta pondrá sus deseos antes que las necesidades de aquellos a quienes ministra. Los falsos profetas desean los títulos, los reconocimientos del hombre, pero los verdaderos profetas nunca lo hicieron. Miremos la respuesta de Juan el Bautista cuando fue interrogado por los sacerdotes y los levitas sobre su verdadera identidad y posición. Cuando le preguntaron si él era el Cristo, él contestó que no. Entonces le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no, en Juan 1:21. Ahora la pregunta es: ¿por qué no reveló quién era? Como el ángel Gabriel y Jesús le habían dicho que era, en Lucas 1:16, en Mateo 17, 12 y 13. ¿Por qué? Porque él no deseaba ser rotulado ni entrar en el juego político de ellos. Estos hombres estaban pendientes de los títulos, de las posiciones, y les interesaba más el saber qué posición ocupaba Juan. Estos estaban interesados en popularidad, buscaban la alabanza y el reconocimiento de los hombres. No habían venido para humillarse a través del bautismo de Juan, sino para probar a Juan. Sus oídos no podían escuchar el mensaje de arrepentimiento porque estaban velados con el de la autoindulgencia religiosa y el orgullo. Ellos fueron por curiosidad y envidia. ¿Quién era este renegado que traicionaba el status quo de ellos? ¿Quién le había dado autoridad? ¿Podría llegar a estar bajo el control de ellos? Juan vio esto y los llamó raza de víboras. Vio sus máscaras religiosas y sus motivaciones. Y finalmente Juan describe su identidad de esta forma: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, en Juan 1, 22 y 23. Él desvió el centro y lo dirigió hacia el Señor. Él desvió el enfoque que querían hacerle hacia él y él lo condujo hacia el Señor. Él anhelaba ver a estos líderes religiosos cautivos, libres de las ataduras de sus títulos y del temor del hombre. Quería que se volvieran a Dios y eligió las palabras con gran cuidado, buscando no mezclar sus opiniones o agenda con las del Señor. En los días de la antigüedad, los profetas no cambiaban los mensajes para agradar a la gente. Como resultado, cuando venían a la ciudad, los ancianos les temían, como dice 1 Samuel 16:4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Primero notemos que Samuel fue en obediencia al Señor. Él estaba temeroso de que Saúl no lo escuchara y lo matara, pero aún así fue. Esa obediencia creó una atmósfera de temor santo.
Los piadosos temblaban mientras él se acercaba, pero los seminarios proféticos de hoy en día reciben a sus asistentes que llegan con excitación, como si estuvieran asistiendo a un evento donde se adivina el futuro. Si Dios te ha puesto a ti en el ministerio de profeta, no tienes que poner tu título u oficio espiritual debajo de tu fotografía. Él te hará conocer a través del fruto de sus palabras, así como lo hizo con Samuel, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Como dice Primera de Samuel 3, 19 y 20. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. O sea, sus frutos revelaron su llamado, así como la fruta revela la clase del árbol. El fruto es lo que procede del corazón de una persona y es discernido espiritualmente. No todos los ministros que llevan el título de obispo, de doctor, de apóstol, profeta, pastor, evangelista son codiciosos y desean las alabanzas del hombre. Para muchos el título es el producto de sus afiliaciones religiosas o denominaciones y significa poco. Un título o un rótulo no significa maldad de corazón, así como la ausencia de uno de ellos no significa pureza. Es el fruto lo que determina si ellos ministran sin amor a Dios y a su pueblo. Ahora, ¿cuál es el blanco de los falsos profetas? Jesús los comparó con lobos vestidos en ropajes de ovejas. Pero hablemos brevemente sobre los lobos. Aunque mi conocimiento es limitado, solamente por lo que he leído y visto en documentales acerca de ellos, el método de caza de los lobos es aislar a la presa del resto del rebaño. Al dejarlo solo, le quita la protección que la manada pueda ofrecerle, y entonces es cuando ataca. Primero lo deja lisiado y luego lo devora. Salomón nos advirtió en Proverbios 18:1, el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. El aislamiento separa al creyente de la dirección y protección del pastor. Sin la protección del cuerpo es presa fácil. Recordemos cómo Pablo advirtió frecuentemente a los ancianos en Hechos 20, 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El más fácilmente aislado es el débil, el joven o el herido. Ellos son los más susceptibles a la falsa profecía. El joven es fácilmente aislado porque no está maduro ni es hábil en la palabra de Dios. Todavía debe desarrollar discernimiento. Como iglesia debemos protegerlos. Jesús le encargó a Pedro alimentar y cuidar y proteger tanto a sus corderos como a sus ovejas en Juan 21, 15 al 16. Esa es la responsabilidad del verdadero pastor. La palabra pura de Dios guarda y protege a los creyentes jóvenes de las trampas de las falsas palabras. Los nuevos convertidos de la iglesia primitiva, dice en Hechos 2:42, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Las ovejas débiles también son fácilmente aisladas por su falta de fortaleza en la palabra, como dice Hebreos 5:13. Y para contrariar esto somos amonestados también en Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Sin embargo, encontramos que el blanco número 1 de los falsos profetas es la persona herida u ofendida. Ellos son los más vulnerables porque la gente ofendida se aísla a sí misma y lo vemos.
Proverbios 18:19 nos dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Las ciudades fuertes tenían paredes a su alrededor. Los muros las protegían y guardaban de los no deseados y de aquellos a quienes eran deudores. De la misma forma, las personas ofendidas construyen muros de protección alrededor de sus corazones. Pueden sentarse en una congregación de miles, pero seguir solos. Pueden ser miembros de grandes familias, pero aún así estar aislados en sus corazones. Se alejan para protegerse sin darse cuenta de que se tornan más vulnerables al engaño, a los falsos profetas. Jesús predijo esto en los últimos días en Mateo 24, 10 al 11. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Los muchos, a quienes los muchos falsos profetas engañan, son los muchos que están ofendidos. Una ofensa nos pone susceptibles a la adivinación. Con frecuencia ellos usan palabras que traen a la mente heridas y dolores pasados, mientras los lisonjean en sus ofensas. Esto te dice el Señor a ti que has sufrido, a ti que te han dañado, pero el Señor dice, y empiezan con sus mentiras de adivinación. Y esto ciega el discernimiento de ellos y hace permanecer el enfoque en ellos mismos. Esas palabras no los animan a perdonar y a tomar la cruz, lo que significa la negación propia. Durante esa clase de palabra, la persona ofendida deja caer brevemente una porción del muro, dejando una apertura lo suficiente grande como para abrazar lo que le están diciendo. Y la persona se va a apartar de cualquiera que no apoye la palabra y se acercará el que se la dio y le seguirá lisonjeando. Y frecuentemente se aparta de los pastores y amigos. O sea, para resumir lo que hemos visto el viernes y hoy, solo hemos tocado ese tema por encima, pero queremos reiterar la diferencia más importante entre un verdadero y un falso profeta. Un falso profeta usa los dones que Dios les dio para atraer a los demás hacia Él mismo. Un profeta verdadero los atrae al corazón de Dios. Cuando tú sales de la reunión de un verdadero profeta, deberás sentir un intenso deseo de buscar a Dios. Sus palabras te regresarán a Jesús nuevamente o van a agudizar tu enfoque de la palabra. Habrá una nueva claridad. En contraste, cuando tú sales de una reunión de un falso profeta, te encontrarás deseando regresar por otra palabra que te dé ese profeta, para que te dé ánimo o dirección. Hay un gran peligro cuando abrazamos a otro mediador en lugar de Cristo. El Señor rompió el velo para que el hombre pudiera entrar a la presencia del Padre, y ahí en su presencia es donde tú y yo encontraremos el cumplimiento de cada necesidad y deseo más profundo. Por eso, escuchen el título, no lo hemos dado, el amor por la verdad. El amor a la verdad agudiza nuestro discernimiento y nos mantiene libres del error. Jesucristo llamó al Espíritu Santo el Espíritu de verdad, y Él mismo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso debemos entender, cuando Jesús nos advirtió, mirad que nadie os engañe, Él comunicó que es nuestra responsabilidad guardarnos del engaño en Mateo 24:4. Esa advertencia tiene poco valor a menos que nos demos cuenta y establezcamos en nuestras mentes que el camino de la verdad nunca es fácil. De hecho, se nos promete que estará acompañado por pruebas en Marcos 4:17. La tribulación y el sufrimiento son compañeros de viaje en el camino de la obediencia. Aquellos que son proclives a la comodidad y tranquilidad se van a encontrar caminando hacia el camino de la buena vida.
especialmente cuando eso va acompañado de palabras del Señor. Así te dice el Señor. Somos responsables. Un excelente ejemplo de palabra falsa, de comodidad, se encuentra en Primera de Reyes 13. Dios envió a un profeta a Betel a confrontar al malvado rey Jeroboam. Dios le dio al mensajero instrucciones muy específicas. No comería, ni bebería, ni volvería por el mismo camino. Él obedeció y entregó el mensaje de Dios con poder y autoridad. El rey se puso furioso y alzó su mano para arrestar a este hombre de Dios, y la mano se le secó. El rey entonces rogó al profeta que intercediera a su favor. El hombre de Dios oró y la mano del rey fue restaurada a su estado normal. Un agradecido, aunque no arrepentido rey, Jeroboam, invitó al profeta que se uniera a él en el palacio para refrescarse y que descansara y ser recompensado. Y sin dudar, el profeta rechazó la invitación del rey y repitió la instrucción divina que le había dado Dios en Primera de Reyes 13:9, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. En obediencia, inmediatamente partió por una ruta diferente a su hogar en Judá. La palabra de esto se desparramó rápidamente, y un viejo profeta que habitaba en Betel persiguió a este joven profeta y lo encontró sentado bajo una encina descansando. Su viaje había sido largo y la confrontación intensa. Estaba hambriento, sediento y débil, lo cual significa que estaba vulnerable. Y es en ese lugar de prueba y dificultad que el engaño busca golpear. Y el viejo profeta lo invitó a que regresara con él para refrescarse y tener compañerismo. Y nuevamente el hombre de Dios repitió sus instrucciones en Primera de Reyes 13, 16 y 17. No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Pero el viejo profeta contestó rápidamente. Escuchen bien esto, aquí es donde viene el engaño. Primera de Reyes 13:18. Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Dios debía haber visto que estaba cansado y cambió de idea. Tal vez había sido suficiente que rechazara al rey. Tal vez Dios no quiso significar lo que había dicho. No, las escrituras explican que el otro viejo profeta le dijo mintiéndole. ¿Sí estás entendiendo? Es importante notar que Dios odia cuando su nombre es usado para dar autoridad a nuestras propias agendas. Él dice de modo terminante a través del profeta Jeremías, en Jeremías 23:36, pero no deberán mencionar más la frase mensaje del Señor, porque el mensaje de cada uno será su propia palabra, ya que ustedes han distorsionado las palabras del Dios viviente, del Señor Todopoderoso, nuestro Dios. O sea, Dios dice que cuando la gente usa su nombre para llevar sus propias ideas, distorsionan las palabras del Dios viviente. Tan solo escuchen hoy en día. No quiero dar nombres, pero ustedes véanlo en las redes sociales. Y el Señor te dice, y el Señor me dijo, y el Señor me habló para que te dijera, pero todo es me habló, me dijo y para que te diga. Pero ¿qué dice la palabra? Son mensajes distorsionados, y eso trae confusión, dudas y racionalización, y nos lleva a inclinarnos hacia nuestro propio entendimiento y alejarnos del camino recto. Ahora, quiero dejarte con esto. Lo que engaña no es aquello que es obvio. ¿Qué quiere decir?
que este profeta joven, hombre de Dios, dejó el camino recto, el cual le traía incomodidad, para seguir al viejo profeta a un lugar cómodo. Y en ese momento y en su condición, la mentira parecía más razonable que la verdad de Dios. Pero esa comodidad temporal le costó un precio. Mientras comían, la palabra del Señor vino al viejo profeta en Primera de Reyes 13, 21 al 22. Así dijo Jehová: por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. A las pocas horas de haber dado una falsa palabra, el viejo profeta dio un verdadero mensaje del cielo. Nuevamente, como vimos con Balaam, un profeta corrupto puede tener el genuino don de profecía operando en su vida. El desobediente joven profeta dejó la casa del viejo profeta, fue atacado por un león y muerto a las pocas horas, cumpliéndose así la palabra del Señor. Y aunque, escucha bien esto, aunque una grande recompensa y el banquete en el palacio era más cautivante que el pan y el agua en la casa del profeta, este joven no tuvo problema en rechazar al rey. No hacía falta un gran discernimiento para ver a través de la oferta del rey. Pero cuando un colega profeta o creyente vino con una palabra que le ofrecía comodidad a este cansado profeta, es cuando fue atrapado. El que tenga oídos para oír, oiga. Él pensó que se trataba de la bendición de Dios por su obediencia y que había enviado a ese viejo profeta con madurez, con experiencia, a confortarlo y a darle descanso. Pero él no indagó, no tuvo discernimiento, y transcurrió poco tiempo después antes de darse cuenta de que pronto acarrearía las consecuencias de su elección, aun cuando actuó de buena fe ante la mentira del viejo profeta. Ahora te dejo con esto. ¿Ha cambiado Dios su forma de mirar las cosas actualmente? ¿O hemos modificado nuestra visión para que entre en nuestra flaqueza? No es necesario mucho discernimiento para reconocer y evitar a los ministros malvados o los que están en un error manifiesto. Esos son lobos en pieles de ovejas. Él la formó sutil, la manera en que nos confunde. El lobo trabaja en una forma muy sutil. Los lobos en ropajes de ovejas, quienes traen palabras suaves y dones espirituales, pero engañan. Yo he tenido la oportunidad de hablar con varios pastores de congregaciones que han sido aguijoneadas por ministros, por ministerios contaminados, y quedan aturdidos mientras preguntan: es que ellos hicieron algo bueno y sé que había un don genuino trabajando en ellos. ¿Cómo pues puede haber tanta devastación viniendo de ellos? ¿Cómo lo bueno está tan enredado con lo malo? Y cuando les pregunto cuál es el fruto final de esas reuniones, admiten rápidamente confusión y destrucción. No podemos abrirnos al punto de abrazar cualquier palabra que venga de cualquier persona. Debemos darnos cuenta de que nuestra responsabilidad en discernir lo verdadero de lo falso es nuestra. Aquellos que están en el liderazgo deberán rendir cuentas, deberemos rendir cuentas por quienes les han sido confiados a su cuidado, los que han sido saqueados y engañados por las falsas palabras a las cuales se han sujetado en lugar de confrontar. Dios ha dado una forma de identificar y escapar de las mentiras y el engaño. ¿Y sabes cuál es? Precisamente el título que vimos hoy.
el amor hacia la verdad. Mañana vamos a continuar y vamos a aprender cómo poner a prueba y manejar la profecía personal cuando te dicen, así dice el Señor. Mañana, lo estaremos aprendiendo. Y váyanse preparando para lo que estaremos viendo. Estará muy emocionante. Vamos a entrar en un nuevo nivel de conocer al Espíritu Santo. Y solamente te quiero dejar con eso. No te lo voy a responder ahora, sino lo veremos a través de los estudios. Pero tú sabías que el Espíritu Santo tiene un nombre. Así como el Padre es Jehová, Jesús el Hijo es Jesús, tiene un nombre. Pero ¿cómo se llama el Espíritu Santo? ¿Sabías que tiene un nombre? Estará muy interesante. Por eso debemos estudiar mucho acerca del Espíritu Santo, para que nos ayude cómo discernir exactamente lo profético, de cómo la falsa profecía puede ser exacta, como con tu pasado y tu presente, pero se equivocan en el futuro, porque el único que lo conoce es nuestro Señor. Por eso nunca lo olvides. El amor hacia la verdad nos va a proteger de los lobos vestidos de ovejas. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por instruirnos, por enseñarnos a través de tu palabra. Que si alguna palabra se dice en tu nombre, pero no te exalta a ti, no se dirige hacia ti, no es tuya, Señor. Porque para eso fue enviado el Espíritu Santo, como tú lo dijiste en Juan 16:14. Él me glorificará y hablará de mí. Señor, ayúdanos a discernir, a tener ese entendimiento espiritual, a madurar, Señor, en tu palabra, a adiestrarnos más en tu palabra a través del ejercicio, como dice Hebreos 5:13, a madurar, Señor. Te lo rogamos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Ese es nuestro anhelo, Señor, y que tú seas quien nos fortalezca espiritualmente, que nos abra los ojos y los oídos, Señor, para entender lo que tú hablas en tu palabra. Y que no seamos blanco fácil de aquellos que hablan con ligereza, así dice el Señor, sin estar respaldado en tu palabra. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.